Bienvenidos todos. Esta es la segunda oportunidad que nos reunimos por esta vía. Les insisto que estas son sesiones virtuales abiertas de la UPC Neurocrítica para todo el que quiera participar. Con mucho gusto lo recibimos y podemos iniciar las discusiones. Como estamos preocupados por este rebrote de COVID, que ya está, tenemos, como les recuerdo, nuestro centro de pacientes críticos completo. Hemos estado todos los días sobre el 95% de ocupación y el uso de pacientes COVID empieza ya de una manera muy importante. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a seguir tratando a los pacientes COVID, y en esta oportunidad seguimos adelante con nuestro querido José Luis Ufán, que nos va a presentar respecto a cuáles van a ser las estrategias ventilatorias en el COVID y cuál es la experiencia que hemos adquirido y estos 6 meses que hemos conocido en carne propia lo que significa manejar a los pacientes COVID. José Luis es kinesiólogo, intensivista, neurointensivista, profesor nacional, profesor internacional, publicador de artículos de investigación, publicador de capítulos de libros, y es nuestro kinesiólogo de la unidad de pacientes críticos, neurocrítica de la Clínica Indisa, con el que tengo el honor de trabajar todos los días del año. Así que, José Luis, te dejo para que nos presente tu visión del manejo del paciente COVID desde el punto de vista ventilatorio. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta en el chat y la vamos a discutir al final. Adelante, José. Bien, pues Mario, muchas gracias por la presentación. Como siempre, aportando un poquito desde la academia, es bueno tener un poco alguna visión que en el fondo vamos a hacer lo que hemos hablado y teniendo la experiencia en el grupo de trabajo que hacemos nosotros día a día y que hemos expuesto varias cosas. Lo que hicimos ahora fue unirlo en una presentación y en el fondo nos vamos a dedicar a hablar de eso. Básicamente recoger cómo nosotros hemos tratado en función a qué criterios hemos tratado de intervenir. Sí, hay un pequeño conflicto de interés que hay que destacar, que en el fondo he sido reclutado por la empresa Medtronic como speaker para sus productos Puritan Bennett 840, 980, el 580 también, pero hasta la fecha no he ejecutado ningún tipo de charla y no he recibido ningún financiamiento que nos pudiera complicar, pero hay que declarar. Parto con estas palabras del doctor Gattinoni, que en el fondo nos deben servir a todos y que dice que nadie tiene la verdad en esta enfermedad porque es muy nueva y no existen expertos sobre ella. Estamos todos aprendiendo y es la forma en que hemos ido desarrollando no solo estrategias, sino que conocimientos específicos acerca del COVID. En general, ¿por qué un kinesiólogo en esta oportunidad está hablando de este tema? Es que básicamente es un rol profesional que se nos ha asignado desde la definición de roles o estandarización en el fondo de las necesidades y requerimientos de personal humano en la unidad de paciente crítico. Hay una definición clara de las competencias de nivel desde el punto de vista de la formación respiratoria que tenemos de pregrado y evidentemente un énfasis en la ventilación mecánica nos ha hecho desarrollarnos como profesionales y evidentemente en base a eso tratar de ser un aporte en la unidad respecto a lo que en pandemia sobre todo nos convocó, un profesional que en forma transversal a nivel país ha dado el ancho respecto a esta necesidad de competencia y por este nivel de formación nos hemos visto obligados a plasmar lo que por años ya estábamos desarrollando cada uno de forma individual o en forma gremial, etc. Súper importante hacer una cronología a mi juicio y llegar a un momento especial donde quiero después resaltar mi punto. El 31 de diciembre recordamos o tratemos de recordar que fue el primer caso descrito en China, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud define ese día como el primer caso específico. Luego, saltándonos, para no ser un detalle tan especial, al 26 de febrero ya es el primer caso en Latinoamérica, en Brasil, y el 3 de marzo el primer caso en nuestro país.
El 14 de marzo en particular lo voy a destacar porque me voy a referir a él en particular en unas diapositivas más adelante, pero recordar que en esa época Chile entra en fase 3, no hay posibilidad de trazabilidad de casos y eso se refiere. Y al 30 de marzo, 15 días después que Chile entra en esta fase, Italia en Europa nos está mostrando ya un récord altísimo de casos de COVID-19 y muertes en general. El 29 de abril lamentablemente fallece la primera funcionaria de salud chilena y el 2 de mayo es catalogado como el peor día de Chile inicialmente y después evidentemente aumentan los casos, pero ya hay casi 1.500 casos, 13 muertes en solo una jornada. Al 8 de septiembre, donde preparé esta presentación o la actualicé, en el fondo la cantidad de casos totales en el país asciende a 426.015 casos y en la región metropolitana en particular 277.000 casos. Pero volvamos al 14 de marzo, ya van a explicarse por qué. Un día sábado, 14 de marzo de este año, donde en el mundo, en España, ya era una emergencia desatada. En Bolivia, ¿verdad? Ya empieza a mostrar un aumento de casos. Perú, que pide que cierren las fronteras. En Argentina, ya declarando muertes, ¿verdad? Y preocupación, ¿verdad? En este día, son las portadas de ese día, del día sábado. En Chile, el ministro confirma el inicio de la fase 3 por esta pérdida de trazabilidad. Algunos colegios muestran algún problema que han estado abiertos y presentan algunos casos. En nuestro país, el presidente de la República empieza ya a dar los lineamientos de la fase 3 y a qué se refiere. El 14 de marzo en particular, 61 casos totales en Chile y 40 casos en la región metropolitana. Recordemos lo que decían las noticias el 14 de marzo de este día. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Mega Noticias Prime Sábado. Rodrigo, ¿cómo estás? Natacha, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo muy grande para todos, para todas las personas que nos están viendo hasta ahora. Gracias por acompañarnos y vamos a revisar de inmediato la portada de este día. Así es, la Universidad Católica suspendió sus clases de manera preventiva para evitar la expansión del coronavirus. Docentes de todos los establecimientos firmaron una carta para exigir que se congelen las clases en colegios y universidades. Polémica por el llamado del ministro de Salud a ocupar mascarillas en el metro, mientras expertos aseguran que solo es necesario para los contagiados. Los usuarios ya comenzaron a usarlas para trasladarse en la capital. Y España, en estado de alarma, con drones y megáfonos llaman a los ciudadanos a quedarse en sus casas. Contagiados sobrepasaron los 6.000, mientras que los muertos se acercan a los 200. Bien, comenzamos revisando el aumento de los casos de contagiados por coronavirus en nuestro país, los que ya llegan a 61. Hoy el ministro de Salud anunció la entrada a fase 3, producto de la pérdida en la trazabilidad de los posibles afectados. Los detalles en el informe de... Entonces, recordando, y ojalá ustedes hagan este ejercicio un día sábado que estaban haciendo, si tienen un poquito de claridad de lo que nos pasaba en Chile, fíjense lo que yo estaba haciendo el día 14 de marzo a las 19 horas. Estaba participando en un turno asignado en otra unidad, no en particular en unidad de paciente crítico neurocrítico, sino que en la unidad médica, en el quinto Torre C, que nosotros definimos, donde me tocó asistir al primera intubación en la clínica Indisa. Probablemente, no tengo muy claro, no soy categórico, capaz que sea el primer paciente en Chile que se intubó el día 14 de marzo a las 19 horas, participando en el grupo médico, de enfermería y TENS, ¿verdad?, que realizó este procedimiento en el paciente número 2 de nuestra clínica. ¿Por qué lo destaco y lo menciono? Porque a partir de ahí se va formando esta experiencia, que es lo que también me convoca a titular de esta manera nuestra presentación de hoy día, de qué manera recogimos a partir de esa fecha las experiencias para poder plasmarla en el resto de tratamientos, cómo actuamos en esa oportunidad tan diferente a lo que estamos actuando ahora, donde probablemente era muy diferente la opción incluso de asistencia ventilatoria, probablemente necesitaba otro tipo de opciones que ahora las conocemos, pero en esa época, en nuestro segundo paciente, tuve la oportunidad que no la voy a olvidar y la plasmo de esa manera en esa fecha. En ese momento, la instrucción y la comunicación directa entre Europa, directamente a través del doctor Paolo Pelosi y nuestro jefe de unidad, el doctor Sebastián Ugarte, nos da algunas directrices básicas de inicio de ventilación mecánica en este tipo de pacientes, con
parámetros clásicos asociados al distrés o a lo que ya se conocía y nos podían generar como información, afortunadamente de línea directa, como ven ahí, básicos planteamientos en función a un distrés general con ventilación protectiva en función al peso corporal ideal, lo típico que ya conocemos, ¿verdad? Con mecanismos de valoración o target de seguridad medido por mecánica pulmonar, ya podemos extendernos al respecto, saturaciones objetivos, presiones de CO2 objetivos y pH específicos, es decir, buscando prácticamente una receta para poder generar este inicio de asistencia ventilatoria que tuve la oportunidad de liderar junto al equipo médico que nos tocó participar en esa oportunidad. Ahora, siempre en cada presentación que yo doy en función a lo que yo critico muchas veces es la medicina basada en evidencia, y cuando marcamos solamente nuestras decisiones en función a ese pilar, creo que dejamos de lado muchos otros pilares importantes. Este techo de la decisión en salud que yo menciono se sostiene, a mi juicio, en 5 pilares muy fundamentales. Estos pilares son la literatura formal que encontramos, ¿verdad?, la opinión de expertos, evidentemente publicaciones específicas o investigaciones con nivel de evidencia fuerte, la experiencia personal, que sin lugar a dudas también tiene un rol importante, y evidentemente lo que encontramos ahora con el servicio y la oportunidad de adquirir información muy relevante y rápida a través de las redes. Un texto es literatura formal, fíjense acá la opinión de expertos en función de la cercanía con grandes líderes de la ventilación mecánica. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos, o estar en contacto con ellos, la publicación, es verdad, nuestra experiencia, como les decía, y lo que podemos buscar. En general, ¿qué recomiendo yo? Ojalá nuestra decisión en salud tuviera el sostén de 3 de estos pilares al menos, y que no necesariamente tienen relación con la evidencia específica y dura, que muchos a veces se ciñen sin buscar propias experiencias u opinión de expertos que tienden a ser muy válidas. Yo rescato este pilar en el caso de lo que voy a presentar porque es lo que nos sirvió y que evidentemente ha tenido comunicación con opinión de expertos, hemos revisado también literatura formal al respecto, etc. Pero en general es una recomendación que vale la pena, a mi juicio, siempre destacar en estas presentaciones. Sobre todo cuando hay declaraciones muy particulares donde nos dicen que no, y nos recuerdan que cerca del 10 al 20% solamente de las decisiones clínicas se basan en evidencias duras, y prácticamente la mitad de las revisiones sistemáticas tienen un soporte de evidencia suficiente, son insuficientes en el fondo la cantidad para llegar a tomar una decisión. Entonces, evidentemente tenemos que basarnos sobre todo en otro tipo de pilares y no necesariamente en los que la evidencia UNOA refleja. Para eso, en general, nos ayuda mucho, y en particular en COVID ahora, la opinión de expertos o la revisión específica, ya que hay tanta cantidad, a ustedes les consta, de información que se replica día a día, que se duplica día a día, que estas guías nos ayudan y nos favorecen muchísimo a tomar una decisión, a recoger lo que nosotros podemos incorporar en nuestro centro, etc. Guías propias, guías que tiene también grupos de trabajo específicos. Hay un grupo de trabajo en particular, ¿verdad?, que tiene sus desarrollos de opiniones de expertos que utilizan medicina basada en la evidencia, pero en general, ¿qué destaco? Que casi todas las guías en particular muestran algunas formas de intervención de soportes ventilatorios o posicionamientos que van a ver ustedes que los vamos a recoger nosotros en una realidad particular. Ahí aparece entonces nuestro desarrollo particular, y destaco, no puedo dejar de destacar el desarrollo particular en cada una de estas guías de los colegas que han estado detrás de este trabajo y que hemos ido recogiendo nosotros como unidad. Esto es un trabajo transversal que yo lo reflejo a través de mi trabajo en esta unidad específica que es neurocrítico, pero sin lugar a dudas se trata de hacer un ejercicio de posicionamiento transversal de cómo nosotros trabajamos. Juan Lee es el kinesiólogo que desarrolló esta guía de intervención
donde muestra escenarios en particular donde nosotros vamos a intervenir y poder tomar decisiones al respecto de estas mismas intervenciones que están declaradas en esta guía y estas opiniones de expertos. Si se fijan acá, nuestro Felipe toma esta guía desarrollada y la hace pública y la hace parte de la toma de decisiones de nuestro equipo de kinesiología intensiva y terapia respiratoria. Si se fijan, destacando esta misma guía en el fondo que nos entregó Juan Lee, hay 6 contextos o 6 posibilidades de abordaje terapéutico en un paciente. Yo las divido, ¿verdad?, en algunas que son quizás más simples, donde se valora la oxigenoterapia, la fragilidad también y la vulnerabilidad de un paciente respecto a su condición física, que también la tenemos que recoger en este contexto, o contextos de mayor complejidad, si lo queremos llamar así, donde ya hay un nivel de soporte mayor, desde las cánulas nasales de alto flujo hasta los soportes de ventilación mecánica específicas y su etapa de destete. Es decir, teniendo en cuenta en qué escenario o en qué contexto, como lo declara Juan Lee, estamos, vamos a hacer una primera declaración de definición de dónde vamos a intervenir o en qué contexto vamos a intervenir. En ese sentido, partimos de la base que las imágenes en contexto de toma de decisiones pasan a ser fundamentales en COVID-19. Estas imágenes no solo van a permitir, nosotros no diagnosticamos, como siempre lo digo, pero sin lugar a dudas nos van a generar no solo una manifestación estructural del daño, sino que también entender un poco la fisiopatología. Ya lo vamos a ver cómo lo declaran en grandes autores respecto a los mismos. La radiografía de tórax sí tenemos que ser claros que no es un diagnóstico por imagen que esté recomendada, ¿verdad?, como primera línea de toma de decisiones ni de conductas terapéuticas en COVID-19. Sí, el TAC de tórax, ¿verdad?, es lo que genera mayor porcentaje de sensibilidad y especificidad en el fondo de definición de esta lesión. También hay en el mismo TAC algunas fases en el fondo reconocibles donde nos van a determinar inicialmente una posibilidad de daño y evidentemente enfrentamiento a lo que vamos a encontrar desde una fase presintomática con las famosas áreas en vidrio esmerilado, en general unilaterales o en mancha. La primera semana, ¿verdad?, pudiéramos encontrar ya estas lesiones bilaterales más extensas con afectación de numerosos segmentos. Una segunda semana, un patrón en vidrio esmerilado, ¿verdad?, que hay también agregándose a ello zonas de consolidación propias de una neumopatía ya más organizada, y una etapa de evolución donde pudiera, ¿verdad?, regresar signos radiológicos a la mejoría o aumentar a un franco distrés, ¿verdad?, del pulmón. En el fondo, vamos a también determinar que a partir de esto, Gattinoni y su grupo de trabajo determinó los famosos fenotipos en la neumonía por COVID, ¿verdad?, donde hay estructuras que van mostrando una capacidad pulmonar tanto de aireación como de posibilidades de recoger en el fondo alguna maniobra de reclutamiento o hacerse cargo respecto a cómo tratarla inicialmente a través de medidas invasivas o no, y define estos dos fenotipos que son importantes. Fenotipo L, ¿verdad?, de compliance normal, una capacidad de sostener aire en el pulmón normal, una relación BQ baja, en general la ventilación es adecuada, pero normalmente la alteración viene por el lado de la Q, como dicen por ahí, que tiene relación con la perfusión en esa zona, una baja reclutabilidad sin lugar a dudas, porque ya tiene todas las zonas aireadas, donde hay infiltrados y edemas escasos, por ende esta escasez de infiltrados y edemas le dan un peso menor al pulmón, que se habla de un peso más liviano en este pulmón, con un volumen de gas casi normal. A diferencia de este otro fenotipo, ustedes ven claramente una mayor gravedad, donde hay una compliance baja, poca posibilidad de recoger volumen, un alto chant, ¿verdad?, y una alta posibilidad de reclutar, donde hay zonas que no están aireadas o colapsadas, con infiltrados extensos, y el concepto de baby lung, que es un concepto también que es antiguo, pero se pudiera reconocer como paralelo a este fenómeno. Ya sabemos y hemos discutido bastante que en general no puede quizás responder a este mismo elemento de definición.
También en el fondo hay algunas descripciones que hablan de un fenotipo mixto entre el L y el H, ¿verdad? Y ese fenotipo mixto, que en esta zona mediana, uno la puede reconocer como zonas de hipoxemia un poquito más severas, ¿verdad? Donde ya debiéramos estar pensando en elementos de mayor complejidad o agregar causas tromboembólicas como alteraciones en el pulmón y no necesariamente una inflamación en sí misma. Teniendo en cuenta esa relación y agregar esta posible causa de daño, también nos va a generar una conducta diferenciada, sin lugar a dudas. Aparece entonces, en base a esto, un concepto de ventilación mecánica, cuando se requiera en forma individualizada. Es decir, no solo la ventilación, diría yo, como título, para ser claro con respecto a lo que Gattinoni describe, sino que, diría yo, la intervención del nivel de soporte individualizado, porque claramente uno y otro no necesariamente va a llevar a la ventilación mecánica, sí, uno de ellos va a tener un abordaje diferente. El primer caso, por ejemplo, para revertir la hipoxemia en fenotipos L, solamente deberíamos requerir aumento a través de soportes básicos o a través de fracción inspirada de oxígeno, elementos incluso desde bajo flujo hasta ventilación mecánica no invasiva, si lo quisiéramos llamar así, o una línea anterior, como en el fondo medida de soporte ventilatorio. En el caso de el fenotipo A-high o H, una vez intubados, en general los pacientes de este tipo de fenotipo pudieran verse beneficiados de algún tipo de protección pulmonar específica, y hablo en potencial porque todo va de la mano con determinar la causa de este tipo de daño, y ya vemos que probablemente más adelante les voy a mencionar claramente donde hay esta duda finalmente de qué es lo que ocurría en este tipo de fenotipos. Si se ven como fenotipos de mucha complicación, de mucho distrés, finalmente hay algunas zonas que responden a mayores volúmenes no tan protectivos respecto a lo que inicialmente uno debiera ventilar a estos pacientes. En la progresión del fenotipo L al H es muy interesante respecto a que tenemos que considerar que la infección conduce a un modesto edema, inicialmente intersticial, subpleural, con lesiones de vidrio esmerilado, como lo hemos descrito, que se ubica entre las interfaces, entre las estructuras pulmonares, cada uno con diferentes propiedades mecánicas, elásticas, etc. Luego hay un fenómeno vasopléjico que explica la hipoxemia inicial de un paciente en fenotipo L, ¿verdad? Y que como respuesta inicial a esta hipoxemia, el paciente tiende a aumentar el volumen minuto. En general lo llega a aumentar de manera tal de tener volúmenes corrientes hasta 15 o 20 ml por kilo peso, asociando una presión inspiratoria intratorácica mucho más alta. Estos factores indeterminados, ¿verdad? Distintos de causa de hipoxemia, estimulan notablemente a estos pacientes a generar este fenómeno de impulso respiratorio aumentado, ¿verdad? Es como este fenómeno que se conoce de daño pulmonar autoinducido, que es un riesgo y en general, descrito incluso por autores mucho tiempo atrás, es un riesgo a que este paciente pase a ser un propio daño pulmonar inducido, que se conoce como P-ceiling, ¿verdad? Que es el daño pulmonar inducido por el propio paciente, por las siglas en inglés, y dañar y pasar, no por la propia enfermedad, sino que por la inducción del paciente a hacer su lesión a un fenotipo H. Es decir, ahí está la discusión de que un paciente en este estado pudiera recibir de más o enlentecer la posibilidad de llevarlo a un descanso y un reposo pulmonar a través de un soporte mayor. Es discutible hasta el día de hoy porque la teoría que está descrita también por Gattinoni, tuvo su crítica en autores como Esteban, ¿verdad?, que declaró también que esta teoría es más bien experimental y no tan clínica. Así que dejo abierto en el fondo eso, pero como más que nada una forma de discusión respecto a ese tema. Pues bien, se toman todos estos elementos y nuevamente nuestro jefe, acompañado de
Roberto Torres, quien desarrolla esta guía, recogiendo todo lo que la literatura menciona de qué tomar en consideración, a qué nivel poder generar una intervención específica o segura, con una toma de decisión clara, que desarrolla este flujograma de manejo de infección respiratoria aguda por COVID-19 y evidentemente nos lo entrega para ir tomando las decisiones en función a esta misma forma de flujo de toma de decisiones. Si se fijan, parte desde la oxigenoterapia de bajo flujo para este paciente que está generando una demanda ventilatoria baja y aparecen algunos elementos de posibilidad de realizar pronovigil, que también lo vamos a discutir un poquitito más adelante, y valoración a través de escalas que se las voy a mostrar a continuación. Determinando si el paciente tiene algún tipo de daño específico, también intervenir de inmediato a través de ventilación mecánica no invasiva o dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo o máscara de no reinhalación, con metas de saturación y escalas para objetivar, ir definiendo, ¿verdad?, si el paciente revierte su condición o es necesario llegar a niveles mayores de soporte ventilatorio, que incluyen evidentemente la ventilación mecánica invasiva. En nuestro centro, como ven, la opción inicial que debiéramos tratar de perseguir es utilización de sedación vigil y por ende modos ventilatorios que en su momento, si requieren presión de vía aérea alta, permitan la ventilación espontánea. Por eso en esta secuencia se agrega APRB, ¿verdad? Como condición de tratar de sostenerla, sin perjuicio de que hay pacientes que no lo permiten tolerar y evidentemente vamos a ocupar una estrategia ventilatoria más convencional. Prono, definiendo horarios también hasta 72 horas en algunas tandas en función a lo que hemos conversado, ¿verdad? Maniobras de reclutamiento, en general definidas también como una guía terapéutica, y cada uno de nosotros ha tomado esto según también nuestra propia experiencia. Entonces, desde la oxigenoterapia, como les decía, lo tradicional desde cánulas de bajo flujo, pasando por máscaras simples de oxigenación, alto flujo nasal, algún CPAP, ¿verdad? Máscaras Venturi o ventilación mecánica no invasiva, y incorporando en este proceso inicial de toma de decisiones, por supuesto, el famoso tema de aerosolización que tenemos que tener presente. Cómo funcionan estos dispositivos, qué niveles de gas estarían generando al ambiente, qué recomendaciones hay que hacer respecto a las coberturas del propio paciente, de los ambientes en que se mueven, de la protección personal para manejar estos pacientes, cuáles son los targets de beneficio que vamos a encontrar en estos pacientes. Y aparecen estos índices que están declarados también en una de nuestras escalas que nos sirven para valorar objetivamente el beneficio de algunos elementos. Aparece este índice, que es el índice de ROX, que es saturación parcial de oxígeno partido por la FiO2, que se conoce como SAFI también, dividido por la frecuencia respiratoria. En general, está con valores que se evalúan a los 30 minutos, a la hora, hasta las 6 horas, y 12 horas prediciendo la necesidad de intubación cuando tiene valores menores a 4 en 12 horas. Si es que el paciente logra valores mayores o iguales a 4.88, es un determinante de éxito de la uso de oxigenoterapia de alto flujo. Está hecho en función a esta medida de soporte ventilatorio. Del BNI, aquí menciono uno de nuestros expertos y amigos, kinesiólogo Javier Salas, solamente al paso. Cada uno de los temas que les estoy mencionando, oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva, etcétera, dan para una clase de mucho rato cada uno en sí mismo. Entonces tengo que hacer más o menos una guía
rápida de lo que tenemos como herramientas terapéuticas y lo que pensamos. Es decir, si hablamos de ventilación mecánica invasiva, también en su momento se declaró si se usaba ni no se usaba, etcétera, pero Javier claramente tiene una posición al respecto que compartimos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de realizarla en todas sus fases, con niveles de seguridad, evitando aerosolización, también usando interfaces como Helmet, con bastante buena respuesta, ¿verdad? Y tiene puntos claves que nosotros los recogemos sin lugar a dudas y los utilizamos también como medida terapéutica en su oportunidad. Otras escalas en relación a la seguridad del uso del dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, aparece la escala Hardcore, en base a un estudio del año 2016 de Duan, ¿verdad? Que mide, en el fondo, por siglas en inglés, es Hardcore, Heart Rate, AC2, estado de conciencia, oxigenación, frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y con una sensibilidad especificidad del 70%, con puntajes de corte, en algunos estudios 4 puntos, 5 puntos, que determinan posibilidad de éxito o fracaso de la ventilación mecánica no invasiva. Valores de corte en general están descritos en varias literaturas de 5 puntos, ¿verdad? Y escala de CAP, Respiratory Scale, ¿verdad? Donde muestra puntajes también que nos van a definir si un paciente está con algunos parámetros de insuficiencia respiratoria bajo, moderado o alto. Sin lugar a dudas, un paciente que está con una escala de este tipo de alta necesidad de soporte, va a ir a una medida de soporte respiratorio. Está incorporado en nuestro flujograma. Respecto a la posición prono, nosotros tenemos un referente de muchos años, no solo en COVID, sino que en muchos años referente a la posición prono, tiene mucho que decir al respecto, y es Eduardo Toñarelli, y recojo efectivamente lo que nos muestra él como declaración en un artículo que tiene ahí publicado de COVID-19, y evidentemente él habla de lo que ha recogido por la literatura. Nosotros en particular utilizamos las tandas de 72 horas máximo, dándole tranquilidad a ese pulmón y a ese paciente que haya algo de recuperación. Permitimos y somos tolerantes al descanso, al supino, respecto a entender que va a haber una caída de la oxigenación en la posición prono cuando la revertimos, y en el caso de necesario que haya una caída demostrable muy compleja de la oxigenación, volvemos a una siguiente tanda. Aparece también el concepto que él desarrolla del prono colaborativo, también discutible para todos, respecto a que muchas veces esconde la necesidad de algún soporte ventilatorio en el paciente. Pero por otro lado, un paciente que tiene algún tipo de alteración desde el punto de vista hematológico, ¿verdad? Con dímeros D altos, con ferritinas altas, etcétera, no necesariamente va a ser una falla ventilatoria específica, y nos ha permitido dilatar un proceso hasta que haya una recuperación de este factor súper importante también. En general, si uno va a ventilar mecánicamente, los niveles de evidencia altísimos van apuntando a la ventilación protectiva, al concepto, ¿verdad?, de niveles de seguridad basados en mecánica pulmonar, al reposo en base a la sedación. Hay recomendaciones que están descritas y conocidas, yo creo, por todos ustedes a la fecha, y que en general hablan de programaciones iniciales en modos controlados, asistido controlado, volúmenes tidales protectivos, el flujo, en el caso de seteos por flujo para relaciones IE 1 a 2, sensibilidades expiratorias 2 para reconocer si el paciente luego va a generar o necesitar asistencia, ¿verdad? FIO2 de 100, y titular, el PIP siempre indeterminado, que tiene que ser individualizado, y hay formas de titulación. En general podríamos de entrada colocar PIP, que para la literatura internacional habla de la receta de cocina entre 8 a 10, y luego titular. Frecuencias para volumen minuto sobre 5 litros o para pH sobre 7.2 o 7.3.
Maniobra de reclutamiento, si es que hay necesidad o alguien sigue la línea de la maniobra de reclutamiento, Amato y su grupo de trabajo describió esta maniobra, que es una variante específica de las maniobras que él también declara como más largas en el tiempo. Estas son mucho más breves, son escalones iniciales de maniobra de reclutamiento hasta 60 segundos con PIB de 10, 15 y 20, ¿verdad? Una maniobra inicial de apertura, un descenso de PIB progresivo en cambio de modo. El primer modo es presión control, el segundo modo es volumen control a 6 ml kilo, que dura 30 segundos cada escalón hasta, ¿verdad?, llegar a un PIB óptimo determinado y luego repetir una maniobra de reclutamiento con posterioridad, una maniobra rápida de titulación de PIB, ¿verdad?, y de reclutamiento. Con eso generar una individualidad específica. Les anticipo que nosotros como grupo de trabajo no recomendamos este tipo inicial de maniobra, ¿verdad? Está descrita en la literatura y por eso se las menciono, las conocemos, si alguien la quiere conocer o desarrollar, la podemos compartir o conversar. Y también maniobras de titulación de PIB a través de tomografía de impedancia eléctrica. En nuestro centro tenemos y disponemos de este equipo y entiendo que han desarrollado bastante el tema nuestros colegas Cristian Rojas y Rita Pino, bastante titulaciones con este tipo de equipos en las unidades donde a ellos les ha tocado trabajar. Probablemente en su momento vamos a tener la oportunidad de escucharlos a ellos al respecto. Aparece entonces nuestra guía de trabajo en APRB, que también es desarrollada por Roberto, recogiendo, ¿verdad?, toda la experiencia que tenemos nosotros, y uno de los grandes precursores de la modalidad, no solo acá, sino que a nivel mundial, es el doctor Sebastián Ugarte, y evidentemente nosotros hemos recogido esta forma de trabajo que es bien específica. Tampoco, si lo queremos llamar así, tiene un gran nivel de evidencia hasta hace unos años, ahora sí, afortunadamente, y evidentemente nos ha permitido un desarrollo y un entrenamiento que nos ha validado la forma en algunos pacientes seleccionados de trabajar con ellos. Una titulación inicial específica que se basa en la modalidad previa, pero no hay reclutamiento, que es la diferencia principal, ¿verdad? Y solamente desde modalidad previa, como les menciono, asistido controlado, volumen control, titular el PIB a través de ARCET-NET, ¿verdad? Con FIO2 necesaria, el PIB que vamos a generar en el paciente, y hacer, sí, pausas inspiratorias para medir la presión plató que tiene ese paciente. Si titulamos PIB por Distance Network, luego hacemos pausa inspiratoria y inmediatamente vamos entonces a generar la titulación correspondiente de las presiones en función a esa información que nos entregó la modalidad. Uno de los últimos artículos, si se fijan ahí, la foto está ahí con manuscrito, habla de una de esas partes que la encontré muy interesante, es que en cada uno de estos elementos, como posición prona, la descontinuación del prono o la descontinuación de la ventilación mecánica, metas de sedación. Y lo más interesante que encuentro es que agregan ellos este sistema bioespectral de medición de nivel de sedación, 3 electrodos de encefalografía continua y un electrodo de electromiografía palpebral, que es este equipo. Y estas metas de sedación voy a recoger y mostrarles lo que como metas nosotros hemos ido protegiendo también a los pacientes en función a lo que hemos visto. Después probablemente el doctor Canidro nos podrá corregir si hay algún error acá, pero en general uno reconoce que para los modos ventilatorios en CPAP, antes de pandemia, normalmente los pacientes con más o menos una diferencia, nuestra meta era un RAS 0, un paciente en general que teníamos buen control de él, ¿verdad? Pero muchas de las pacientes en pandemia que perdían quizás algún tipo de control o despertaban algo más agitados, para mantenerlos tranquilos en el modo, usamos este meta durante COVID, que fuera de -2, es decir, de 0 a -2. En APRB, que antes manejábamos con metas de RAS -2, pasará a -4, y evidentemente en asistido controlado, de RAS -4 a RAS -5, mucho más sedados en esta oportunidad, y en prono, por supuesto, mantener este nivel de RAS. Prono vigil, tratar de dar algún medicamento para lograr tranquilidad al paciente. Muchos de ellos estaban angustiados y presentaban, ¿verdad?, incomodidad, y funcionó mucho mejor cuando logra un nivel de sedación y este nivel de meta de sedación.
Perdón. Bueno, pero llegó un momento, como les menciono, que es lo que la literatura dice, cómo debiéramos realizar la ventilación mecánica, donde si seguimos los pasos que la literatura, como les digo, nos produce, tratando de ser bien certeros con la evidencia, con la mejor evidencia posible, con cómo se está manejando la situación en pandemia, lisa y llanamente ese nivel de programación ventilatoria nos llevaba a la muerte. Así de simple, eran pacientes que prácticamente nos mostraban gasometría inviable con la vida. Y nos dejó en esta encrucijada, hacer algo al respecto, mantenernos ahí, o tratar de hacer algo que pudiera mostrar viabilidad. Empezamos a recoger información y empezamos a reconocer que hay algunos artículos, expertos que empiezan a buscar alternativas a la ventilación protectiva a través de modos controlados por presión, ¿verdad? Comparan, ¿verdad?, este tipo de volúmenes controlados con presión controlada y nos generan algún tipo de ruido respecto a qué pudiera ser de nuevo yo, respecto a lo que también la literatura nos dice, y nos muestra también algunas alternativas, marcas comerciales acá, PRBC, ¿verdad?, o BC Plus, que nos pudieran significar alguna ayuda. Respecto a qué es lo que significa cada uno de los elementos de seguridad y medición de la mecánica pulmonar, acá la mecánica del Power, que también es muy famosa respecto a niveles de seguridad de mecánica pulmonar, tiende a ser desestimada un poco en este artículo y simplemente se sigue basando la necesidad de titular en función a presión de distensión o driving pressure o volumen específico en función a los ml kilo, como ya lo describió Amato hace 20 años atrás. Y aparece la oportunidad de trabajar con algo que estaba ahí, que está en presencia nuestra, que combina los beneficios del volumen control con la limitación de la presión para proteger un poco al paciente que nos está mostrando algunas alteraciones cuando buscamos mecánica pulmonar o ventilación protectiva, y es este modo PRBC en otra marca comercial, BC Plus en este equipo que es el que tenemos nosotros a mano en la unidad. Básicamente el ventilador va a proporcionar un flujo mandatorio desacelerante en una función de presión, una limitación de presión en el ventilador. Es decir, es la combinación y la posibilidad de que el algoritmo recoja esta información y corrija esta necesidad de target de volumen que nosotros vamos a definir en el paciente. Por eso, claramente, cuando ustedes van a ver y la titulación del paciente, no aparece el flujo que normalmente aparece en volumen control, sino que el tiempo inspiratorio que se va a mantener en forma específica, ¿verdad? Con el tiempo inspiratorio, una relación inspiración-expiración también específica en función a la frecuencia respiratoria que nosotros le damos al paciente. En general es muy similar, ¿verdad? La corrección que hace este algoritmo es corregir a la alza o baja los niveles de presión limitados para entregar los volúmenes seteados específicos en el paciente. Y en particular nos dimos cuenta que este algoritmo producía algún tipo de beneficio en los pacientes que los llevamos a esta modalidad ventilatoria. ¿Ya? Una modalidad, ¿verdad?, que permite esta corrección, como les menciono, mantiene los tiempos inspiratorios del flujo y los flujos los limita para no generar una presión de entrada, que es, tomando las palabras de Roberto Torres, mi colega en conversación con él, probablemente una de las alteraciones que producen más daño en la fisiología pulmonar, la presión de entrada, probablemente. Fíjense, también tratando de comunicarme con el doctor Mancebo, un gran referente a nivel mundial, le dije lo que había sucedido. Me tocó vivir en pandemia, ¿verdad? Pacientes que tuvimos que llevarlo a ventilación protectiva, pero su pH fue de 7,0 o menos, con un CO2 muchísimo más alto que 60, con una hipoxemia severísima, versus una ventilación que tenía PIP elevados a través de esta modalidad, que tenía presiones pico elevadas a través de esta modalidad, limitadas, pero evidentemente elevadas, platós sobre 35, frecuencias altas y con buena respuesta gasométrica, quizás como se ventilaba antiguamente, antes de la ventilación protectiva, en este grupo del 30% que no se ventiló protectivamente en los estudios de Amato hace 20 años atrás, ¿verdad? Y él
lo recoge y me responde, que evidentemente como pregunta es una excelente pregunta, pero él va a mantener su línea de trabajo por la ventilación protectiva. Si no hay función correcta al optimizar PIB, utilizar el prono como rescate y en el caso de que eso no funcione, evidentemente el ECMO. Pero el ECMO, a pesar de que nuestra institución lo tiene y está desarrollado y entrenada para realizarlo, no es una opción para muchos pacientes, y en algunos pacientes ya presentaban esta alteración a días muy lejanos, que incluso presentaba al equipo de ECMO, ya no eran candidatos de recibirlo. Entonces ahí es donde se nos generó esta encrucijada, este trastorno vital de qué hacer y cómo intervenir. Acá está el ejemplo clásico, un paciente de 89 días de ventilación mecánica. En su periodo mitad, en general de estos 89 días, lo utilizamos modalidades en BC+, que en los momentos más críticos, fíjense, alto soporte de oxigenación con un PIB más bajo, porque probablemente estaba esto que les mencionaba yo, recogiéndose como problema de que su pulmón, dentro de tanto problema que hubo, estaba respondiendo a no necesariamente a PIB alto, porque estaba a lo mejor sobredistendiéndose, pero sí, y nos permitió darle un volumen un poquito más alto que los 6 ml famosos y sosteniendo una frecuencia para volúmenes minutos muy altos para corregir su función. Y eso funcionaba. Podremos discutir, ¿verdad?, más adelante qué sucedió, qué no sucedió, cuáles son las teorías, pero eso funcionaba. Esta experiencia de 5 pacientes que logramos ventilar en este modo, lamentablemente con 2 fallecidos, una gravedad, no sé si es pulmonar, pero multisistémica. Hay 3 rescatados, 2 decanulados, ambos sin soporte de oxígeno afortunadamente, uno de alta en su casa y uno en proceso de destete actual de traqueotomía con mínimo soporte ventilatorio. Algo pasó ahí que sin seguir la ventilación protectiva nos produjo estos resultados. Pero además de eso, fíjense bien, la literatura nos arrojó otro tipo de problemas, ¿verdad? Los famosos neumomediastinos espontáneos, mucha descripción de casos, lesiones, ¿verdad?, específicas, que también nosotros las recogimos, también las vivimos, que en un momento nos sorprendimos, tratamos de buscar una explicación un poquito más lógica y nos dimos cuenta que aparecían, al igual que en nuestra unidad, estos mismos elementos y que también nos estaban influyendo en la ventilación mecánica. Fíjense acá. Hola, ¿cómo están? Supe que estaban hablando de mi caso. La verdad que fue un caso bastante largo, un camino largo que recorrer, y agradecido del equipo médico, del equipo de neurocirugía, que se la jugaron, hicieron todo por mantenerme acá. También a las personas que me ayudaron y pidieron porque me mantuviera acá. Ahora estoy rehabilitándome y es lo que queda para poder seguir adelante. Así que muchas gracias a todos y que la charla sea muy buena. Es en nuestro paciente, uno de tantos, fíjense, tanda de diálisis continua, diálisis convencional diaria, vuelta a diálisis continua, diálisis convencional diaria, diálisis continua, diálisis convencional diaria y actualmente trisemanal, de trisemanal a una vez por semana, en ventilación de esos 89 días que les mencionaba. Otro tipo de pacientes que tenemos que compartir, ¿verdad? Los que también usamos pronovigil, prono colaborativo con nariceras de alto flujo, que entre paréntesis nosotros ocupamos hace más de 7, 8 años y ahora se ve como la panacea, como desarrollo de un dispositivo novedoso. Ya lo utilizamos nosotros de buena manera en nuestro equipo de terapia. Pacientes que ya estuvieron a punto de irse de alta en este prono colaborativo, utilizamos algún elemento propio para armar mascarillas, nariceras de alto flujo en su momento. Ella es nuestra primera decanulación en nuestra UCI, pero fue manejo inicial también con una ventilación bien agresiva que declarada por Juan Lee en su momento sin ningún problema. Nuestra primera extubación con un tratamiento inicial de este algoritmo que les mencionaba, APRD, CPAP, y tuvo una autoextubación. Estuvo el doctor San Martín presente, el doctor Santander, recuerdo en ese momento que resolvimos el caso y este paciente se fue perfectamente, afortunadamente de alta. Fue nuestro primer paciente extubado en la unidad.
Otros pacientes, evidentemente se acuerdan aquí también de Anita, 2 tandas de prono de 72 horas, lesión traqueal espontánea, neumomediastino, también manejada con BC+, luego en CPAP y presión de soporte con altas frecuencias. Siempre dijimos, y aquí me detengo un poco porque probablemente para quienes estamos cercanos al área de neurología conocemos el concepto de plasticidad neuronal, ¿verdad? Aquí yo siempre trato de mencionar que probablemente el pulmón en su momento hace este tipo de plasticidad pulmonar, si lo queremos llamar así, y la paciencia es la madre de la toma de acciones y definiciones posteriores. Le permitimos que este pulmón se readaptara a todo lo que tuvo que vivir, le dimos apoyo frecuente y constante, incluso la noche pasada modos de asistido controlado en presión control, haciendo similitud con la presión soporte dada en el día, y permitió finalmente esto, paciente de canulada de alta en su casa ya. Y un paciente también utilizando este modo BC+, actualmente en proceso de decanulación, destetado prácticamente de todo el oxígeno, está solo con oxígeno por naricera. Entonces la pandemia, para ir cerrando y no detenernos más en el tiempo, nos desafía a tener, ¿verdad?, muchos pacientes con insuficiencia respiratoria severa, la utilización correcta de los conceptos básicos de la ventilación mecánica protectora siguen siendo fundamental para poder o rebatirlos o incorporarlos en nuestro manejo específico. Como ya les mencionaba, el APRB requiere igual la utilización de estos conceptos básicos de ventilación. En los casos más complejos, el ajuste individualizado de la ventilación podría adaptarse mejor a la fisiología de cada paciente, y es así. Para ello puede ser necesario el uso de herramientas, modos o maniobras de monitoreo adicionales a los que utilizamos siempre. Si quiere resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Los pacientes del fenotipo es muy importante rescatar. El VIH se identifica mejor mediante tomografía y se ven afectados por diferentes mecanismos fisiopatológicos que tenemos que incorporar en la toma de decisión. Si no están disponibles las definiciones específicas, podríamos usar algunas valoraciones de mecánica pulmonar cuando el paciente ya esté intubado. Comprender la fisiopatología correcta es muy importante para establecer el tratamiento adecuado. Pero al final, fíjense, probablemente esta enfermedad no es una enfermedad pulmonar y tenemos que declararlo claramente así. Ya vimos la charla del doctor Canitro la vez pasada. Es una enfermedad probablemente endotelial. Y esa enfermedad endotelial nos va a explicar patologías específicas multisistémicas, que no solo son en el pulmón y las alteraciones propias del pulmón, también el corazón, también el cerebro, también el riñón, ¿verdad?, por decir algunas. Entonces, la combinación de estos elementos y entender que están afectándose varios, también van a intervenir en una terapia ventilatoria adecuada y eficiente. Destaco y recalco estas palabras de nuestra enfermera de la unidad. Fíjense, ella dice que ha sido formada como abogado de mis pacientes. Soy quien debe velar por sus derechos, soy quien lo representa y le explica su patología que quizás no logre entender, y quien lo defiende de cualquier agresión externa o mala praxis en la que se pueda ver comprometido. Yo lo destaco porque son palabras de ella y sin lugar a dudas también las recojo, porque uno trata de así mostrarse ante el paciente un poquito cuidadoso con lo que se le quiere hacer, cuidadoso con lo que queremos explicarle, lo que lo queremos cuidar en el fondo, y por eso lo llamo y se los presento como palabras de ella. Sin lugar a dudas, un homenaje ahí relajados, ¿verdad?, a nuestro equipo de kinesiología. Hay algunas personas que no están, pero están la mayoría de ellos trabajando y se han sacado la mugre en pandemia, antes y después, en desarrollar un grupo de trabajo excepcional, el que me han invitado a trabajar hace unos años y que formó parte, y evidentemente no los puedo dejar de mencionar. El trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Y una nota que nos dejó un paciente antes de irse, que me sirve a mí también como agradecimiento por este tiempo. Disculpen lo rápido, lo simple quizás de los conceptos, pero en honor al tiempo es lo que necesitamos destacar, recalcar. Ven que es importante que tengamos una línea de trabajo, un orden, un algoritmo específico de toma de decisiones. La experiencia, por un lado, ayuda mucho a lo mejor no apoyarse en tantas escalas, pero las escalas también nos ayudan, y sobre todo a quienes están entrando, a tomar decisiones que nos puedan significar un resultado favorable. ¿Para quién? Para el paciente finalmente, que es lo que buscamos nosotros. Eso me pasé un poquitito,
Así que pido disculpas por la hora y que no sé si habrá tiempo para algunas consultas. Por supuesto, José Luis, muchísimas gracias por tu presentación, ha sido justamente lo que necesitábamos. A todos los 59 participantes que están presentes, los invito a escribir las preguntas en el chat para que las podamos discutir ahora con José Luis. Mientras tanto escribe, quiero hacerte un comentario. Esto demuestra, porque el estilo de trabajo que hemos realizado en la unidad ha sido de trabajo en equipo. Somos todos profesionales, médicos, enfermeras, kinesiólogos, TENS, todos profesionales. Cada uno conoce su área de trabajo y cada uno aporta una parte del trabajo para el buen resultado del paciente. Así que nunca ha sido más cierto el concepto de hacer camino al andar, que durante este año 2020 y en esta pandemia de COVID, donde no sabemos lo que hay que hacer y hemos ido aprendiendo lo que no hay que hacer, poco a poco. Es por eso que tenemos que sentarnos en este momento, cuando estamos rebotando por el COVID, para ver cómo vamos a seguir en este segundo tiempo de la pandemia. Y apoyo totalmente lo que dice respecto a la experiencia y respecto a la evidencia que no tenemos. La evidencia la tendremos en 2 años más, mientras tanto no podemos dejar de hacer cosas porque no hay RCT con evidencia 1A, sino que tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer por nuestros pacientes. Pero una pregunta, ¿cuál es el mejor modo ventilatorio que tú recomiendas? ¿Recomiendas el BC Plus para todos los pacientes o realmente tenemos que buscar en cada paciente el manejo individual, así como lo hacemos con los pacientes neurocríticos también? ¿Se escucha, no es cierto? Estoy con el micrófono abierto, sí. Se escucha perfecto. En toda la formación particular de ventilación mecánica, yo creo que tendría que dar la misma respuesta también ahora. El mejor modo es el que está entrenada la persona y el equipo para realizar, de tal manera que no hay un mejor modo para recomendar, porque yo podría decirte, sí, funciona el APRB, funciona bien y bastante bien en muchos casos, pero necesita personal calificado, personal entrenado, una unidad que entienda y mantenga la línea de trabajo respecto a ese modo, etc. Es decir, si no es solo el modo en sí mismo el que va a funcionar, va a ser el equipo en particular y el entrenamiento sobre cada uno de los modos. Por eso yo no podría decir ocupe BC Plus, sino que lo que le estoy diciendo, mira, yo lo leí, lo estudié, tuve la posibilidad de que el equipo me apoyara en la prueba de estos pacientes y que siguiera los resultados que estaba mostrando, no solo en un paciente, sino que en varios otros. Respecto a, como les decía yo, no sabemos cómo es el comportamiento pulmonar, lo hablaba con Roberto, muchas veces Roberto Torres, eso a lo mejor va a presentar algún tipo de daño pulmonar, decía, no sé, la verdad que no sé, inicialmente no han reflejado daño pulmonar tampoco. Es lo que la pandemia en particular y el desarrollo de la patología nos ha ido mostrando. Probablemente no eran lesiones como las que se han descrito, son pacientes que se escapan de lo que la literatura dice que hay que hacer, así que, insisto, no podría decirte concretamente cuál es el mejor modo. Sin lugar a dudas hay que seguir una línea que siga su centro, que siga su formación particular y con eso tratar de mantener una línea básica. Luego, si alguien quiere hacer algo novedoso, evidentemente tiene que contar con el apoyo absoluto del equipo en que esté trabajando. Perfecto. Aprovechando también un concepto que tuviste al final, definitivamente el COVID no es una neumonía, no es una gripeciña, como decía el presidente Bolsonaro, tampoco es un distrés, es una enfermedad multisistémica y el pulmón es uno de los afectados nomás. Cómo afecta a los distintos órganos parece depender de varias variables que no las tenemos claras, pero el tema del delirio, de la sedación y la analgesia en el paciente COVID va demasiado de la mano de la ventilación mecánica, de las estrategias ventilatorias y va demasiado junto con las complicaciones como autorretiro de catéteres, como autoextubaciones, agitación psicomotora. Por lo tanto, ese cuadro que tú diste es súper importante, la experiencia fue buena en nosotros, bajándole un par de puntos a los requerimientos, y habitualmente un paciente en ventilación espontánea lo teníamos en RAS 0,
aquí conviene tenerlo un RAS -2, no tratar de llevarlo a un 0, y darle paciencia. Como tú dices, la medicina intensiva no es un acto reflejo, es un acto de pensamiento y de reflexión, no reflejo. Cuando actuamos reflejamente, paciente se nos cae la oxigenación, podemos sobreactuar y sobrereaccionar. Y en realidad hemos aprendido que lo que hay que hacer aquí no es sobrereaccionar, hay que darle tiempo al pulmón para que se mejore. A ver, aquí hay una pregunta, quiero recogerla. Dice: hola José, muchas gracias por tu presentación, muy clara y precisa. Me gustaría saber si tuvieron la oportunidad de manejar pacientes COVID-19 en el contexto de neuroprotección. En caso de ser así, ¿qué estrategia terapéutica escogieron para ventilar y cuidar las variables PC2 y PIC? ¿Qué opinas tú al respecto a la mezcla de las dos cosas? Tuvimos, bueno, en el caso de un paciente que después falleció por reinfección por COVID, pero inicialmente en el ambiente COVID tuvimos que manejarlo con metas de neuroprotección y en función a la necesidad de nivel de sedación que ese paciente requería, buscamos las mismas metas que se buscan siempre. Es decir, en este caso, este paciente se manejó ventilatoriamente con metas de protección en modos espontáneos, CPAP, presión de soporte, buscando metas de oxigenación que no van por las metas por edad, que también ocupamos y cambiamos un paradigma respecto a lo que siempre usábamos en la unidad. No era PO2 por edad, sino que PO2 por metas de neuroprotección, entre PO2 de 90 a 100 en la modalidad que esté, en este caso un CPAP, presión de soporte, y con normocapnia, que también buscamos en la misma modalidad. Así que en estricto se mantiene en el ambiente de pandemia las mismas metas del paciente neurocrítico. Pasa a ser importante sus metas de neuroprotección desde ese punto de vista, oxigenación y CO2, de igual manera que en cualquier nivel de atención. Más monitoreo no tuvimos ninguno. Entiendo que cerramos prácticamente las puertas a otro tipo de pacientes en pandemia y no tuvimos competidores o PIC en el fondo específicamente, siguiéndolos después. Pero no porque probablemente no lo requirieran. Tenemos que ver ahora, un poquito mirando con el espejo retrovisor, que la mayor compromiso neurológico a largo plazo que han tenido los pacientes que salió de COVID gravísimo ha sido la encefalopatía hipóxido-isquémica. Y con ese espejo retrovisor tenemos que pensar que quizás hay algunos pacientes que debieron haber tenido monitoreo de PIC o de pitido 2 y quizás podríamos haber evitado la encefalopatía hipóxido-isquémica, que al parecer, como lo discutimos la semana pasada, no solamente la ventilación mecánica, sino que la interacción del ventilador mecánico con la hemodinamia y con el resto de las complicaciones neurológicas que podemos tratar de controlar. Así que quizá con esa mirada podríamos tener en esta segundo tiempo, podríamos tener más pacientes para monitoreo. A ver, el doctor San Martín plantea que sería muy interesante que empecemos a aplicar la tomografía por impedancia eléctrica. Yo creo que de todas maneras, estoy convencido de eso, cuando tengamos el paciente adecuado y la disponibilidad del equipo, lo vamos a realizar de todas maneras. Así que... Ya lo hemos hecho en la unidad, de hecho. Sí, claro, lo hemos hecho. Al inicio de la tomografía prepandemia lo utilizamos bastante. De hecho, tuvimos un paciente también bien complejo, hizo un neumotórax, me parece que también en su oportunidad, pero lo seguimos con el equipo. Es algo que la unidad ya tiene experiencia, afortunadamente. Habría que retomarlo, absolutamente. Sí. Plantea Emanuel, te agradece la presentación y que quiere saber respecto a cómo maneja la sedación en el modo APRB y la combinación con la posición prona. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, el APRB ya vimos que teníamos una meta que seguimos en forma particular en la unidad, que yo creo que nos resultó bastante bien, que es utilizar RAS bastante más cercano a -4 en modalidad PRB, que solo le permitiera al paciente estar generando su gatillo ventilatorio, no más despierto que eso. Recordad que la modalidad es bastante incómoda y antifisiológica, si lo queremos llamar así, desde el punto de vista como ventila uno en forma normal. Sí, yo soy crítico, a pesar de que recojo que en otras unidades, incluso en la misma nuestra clínica, se utilizaba la combinación de prono y APRB, en función a que el paciente en prono, a mi juicio, rescato ese concepto de que es una
posición de rescate ventilatorio, es decir, es prácticamente la última opción. Siguiendo esta misma línea de manejo, en la unidad usamos este manejo de que si el paciente está en APRB no necesariamente tiene que estar en prono, ojalá no lo esté en prono en APRB, por la incomodidad que significa tratar de hacerlo ventilar en forma espontánea en una posición de esa naturaleza. Es decir, a nuestro juicio y en nuestro manejo, los pacientes en prono siempre requirieron modalidades controladas, asistido controladas en ventilación mecánica. Muy poco, no recuerdo, prácticamente ninguno de nuestros pacientes se mantuvo en APRB o en modalidades más espontáneas en prono. Lo digo de esa manera incluso porque incluso en discusiones de equipo con el doctor Ugarte, él nos permite, nos hace hincapié que probablemente para algunos pacientes sí es bueno mantenerlos en modalidades espontáneas en prono. A mi juicio, creo que hay que ser un poco más cuidadosos con el paciente, y si es una maniobra de rescate, entendiendo que podemos hacer muchas otras alternativas desde el punto de vista de terapia ventilatoria con ese paciente, llegar al prono, mantener el asistido controlado en prono y no en APRB. Y si es APRB en supino, RAS -4, -3, -4, creo que es una buena meta de sedación para mantenerlos cómodos. Sí, -5 claramente no. Eso es Sí, lo importante. Claro, eso es lo importante. -5 para el prono, sí, en asistido controlado. Claro. Como última pregunta, porque ya pasamos las 10 de la noche, que era nuestro tope, pero está muy interesante tu presentación. Hay una pregunta de... Espérame. Aquí está. Hernán Fernández. Hernán es kinesiólogo y calameño y plantea que frente a los esfuerzos realizados para reducir las tasas de incidencia y mortalidad en Calama por COVID, ¿qué tanto podría influir el manejo ventilatorio a nivel del mar en relación a la altura geográfica? Hay algunos estudios pequeñitos que hablan efectivamente de la correlación evidentemente del nivel del mar y la altura. Y en ese sentido, quien no maneje un poco ese tema, no se dedique a investigar, podría tener metas de oxigenación en ese tipo de pacientes mucho más altas y por ende tender o a meter más presiones o a ser más exigente con esos pacientes que manejan una hipoxemia mucho más permisiva que en el resto de los pacientes. Es decir, recoger la zona geográfica de este tipo de pacientes sin lugar a dudas tiene un impacto absoluto en la programación de la ventilación y las metas ventilatorias. Así que ojo todos los médicos de Santiago que se van a hacer turno Calama y que no recojan esas consideraciones geográficas que sin lugar a dudas son súper importantes al momento de tomar la decisión del impacto de la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Probablemente si no recogen esa realidad regional pudieran tener algunos problemas de daño asociado a la ventilación mecánica, Billy, por sobreexigencia pulmonar y una meta de oxigenación que es mucho más alta. Hay que hacer efectivamente esas correcciones en esos pacientes. Yo fuera a trabajar allá, evidentemente trataría de meterme un poquitito más en el tema y ver una correlación más específica de esa zona. Sí, sobre todo los que son nativos de esa zona. Es distinto que los que vamos de repente y nos cambia la fisiología. Pero a pesar de que ya un par de semanas uno ya empieza a hacer algún tipo de adaptación. Sí. Bueno, muchachos, ya son bien pasadas las 10 de la noche. Agradecerle a todos los que están presentes, una tremenda convocatoria, y la idea es que cada semana sea así, vayamos incrementando la convocatoria. Esto es libre, abierto para todo el mundo, gratuito. Solamente se le invita a una buena conversación. Agradecerte profundamente, José Luis, que tú hayas compartido tu experiencia y tu sapiencia con nosotros. Y esto lo disfrutamos todos los días en nuestra unidad y este trabajo que tenemos todos los días en la NeuroUCI. A todos los que están presentes, los dejo invitados desde ya a que todos los miércoles, esta vez fue martes, pero todos los miércoles en general, vamos a seguir compartiendo temas. La próxima semana tendremos el honor de tener presente acá a una ex integrante de nuestra NeuroUCI, actual jefa de la UCI respiratoria y de la UCI quemado de la Clínica Indisa, la doctora Jocelyn Santos, que nos va a presentar sobre enfermedad tromboembólica en COVID-19, que es un temazo y que todos tenemos que manejar. También quiero agradecer a Vicente Canitrot, quien me ha estado haciendo todo el soporte técnico, porque si no, Zoom yo no lo sé manejar. Así que gracias a todos por estar acá, y esto es una nueva forma de comunicarnos entre todos.
Bueno, de mi Muchachos. parte me despido también, agradezco la oportunidad, esto solamente plasma y trato de ser representante de un equipo completo, como les mencionaba. Aquí no es José Luis Sufán en especial, sino que yo estoy acá por coincidencia probablemente hoy día, pero trato de representar el trabajo de todo el equipo de terapia intensiva y terapia respiratoria de la Clínica Indis, así que muchas gracias a sus órdenes, cuando necesiten algo estoy ahí a disposición. Así que gracias por la oportunidad, saludos a todos y nos vemos mañana en la clínica. Como Ahí nos siempre. vemos. Ya, muchachos, muchas gracias a todos. Chao, chao, y nos vemos el próximo miércoles todos. Adiós.